Buenas, somos Gonzalo y Álvaro y vamos a hablar de cómo percibimos las imágenes y el sonido y cómo articulamos la voz. Yo voy a hablar de cómo percibimos el sonido. Cuando se produce un sonido, este genera ondas sonoras que entran al oído externo a través de un pasaje estrecho llamado conducto auditivo que llega hasta el tímpano. El movimiento de las ondas sonoras hace que el tímpano vibre y a la vez transmita estas vibraciones a tres huesecillos diminutos del oído medio. Estos huesecillos se llaman martillo, yunque y estribo. ¿Y qué hacen esos huesos? Amplifican o aumentan las vibraciones del sonido y las envían a la cóclea en el oído interno, que tiene forma de caracol y está llena de líquido. Y además tiene una membrana elástica a lo largo de su estructura que la divide en dos secciones, superior e inferior. Esta membrana es conocida como membrana basilar. ¿Y qué pasa dentro de la cóclea? Cuando las vibraciones llegan hasta el líquido dentro de la cóclea, se forman ondas que viajan a lo largo de la membrana basilar y las células ciliadas se mueven con el movimiento de las olas. Las células ciliadas, cerca de la parte ancha de la cóclea, detectan sonidos de tonos más altos. Las células ciliadas cerca del medio detectan sonidos de tonos más bajos. Al moverse las células ciliadas hacia arriba y hacia abajo, los estereocilios que se encuentran encima de las células ciliadas se topan con una membrana sobresaliente y se inclinan. Esto hace que se abran unos canales que parecen poros, que están en las puntas de los estereocilios. Cuando esto sucede, ciertas sustancias químicas entran en la célula, generando así una señal eléctrica. ¿Y ya escucharíamos el sonido? No, ahora el nervio auditivo lleva esta señal eléctrica al cerebro que la convierte en sonidos que podemos reconocer y entender. ¿Qué es lo siguiente, Gonzalo? Pues voy a hablar de cómo el ser humano percibe las imágenes, no solo del proceso biológico, sino también de las imágenes y la memoria. El proceso mediante el cual existe una imagen y nosotros la percibimos es muy tedioso y largo de explicar, pero te lo intentaré resumir. Primero la luz incide en la córnea y se sigue procesado hasta convertirse en los impulsos eléctricos que finalmente llegan al cerebro, que es el encargado de interpretarlo y darnos la imagen mental que generamos. ¿Serías capaz de explicarlo un poco más en profundidad? Claro, el elemento más importante es la retina, que es una capa de tejido que se encuentra en la parte posterior del globo ocular y está formada por células fotorreceptoras, es decir, por células que reciben y procesan la luz. Estas son principalmente los bastones y los conos. Los bastones se encargan de la visión periférica y son las células que nos ayudan a ver en condiciones de muy poca iluminación, porque tienen una alta sensibilidad a la luz. Los conos son las células que perciben el detalle de los objetos y también perciben el color. Sin ellas veríamos en blanco y negro. ¿Y qué pasa en medio? El iris controla la cantidad de luz que entra controlando el tamaño de la pupila, que actúa como el diafragma de una cámara. Después el cristalino, que es un conjunto de fibras transparentes, cambiará de forma para enfocar de una u otra manera la luz que estamos recibiendo, procedente del iris, como si fuera el enfoque de una cámara. Este proceso se llama acomodación. Tras esto se encuentra el humor vítreo, que actúa como un canal que guía la luz del cristalino a la retina para que ésta no se desvíe. Y es la retina la que finalmente, gracias a las células que posee, convierte la luz en impulsos eléctricos que llegan al cerebro, aunque a esta se invierte la imagen previamente, ya que, como dije anteriormente, esta no llega invertida al refractarse la luz en la córnea. ¿Sabías decirme qué sigue después? Sí, los impulsos eléctricos de la retina llegan al cerebro y éste lo interpreta, aunque en realidad nuestro cerebro no interpreta el 100% de un estímulo visual desde cero, sino que construye una imagen a partir de experiencias visuales previas. Por otro lado, los procesos de selección que hace el cerebro le permite procesar información importante y descartar la irrelevante. Aquí es donde entra en juego la memoria visual, que está dividida en memoria a corto plazo y memoria a largo plazo. Y por último quedaría el habla, ¿verdad? Exacto. Bueno, para explicar cómo producimos las palabras hacen falta dos conceptos, fonación y articulación. Eso que es lo de que vibran las cuerdas vocales, ¿no? Bueno, la fonación no es más que la primera parte del proceso que nos permite hablar. Es la consecuencia de la acción del aire, procedente de los pulmones, que hace vibrar las cuerdas vocales. Pero es solo eso, sonido. De hecho, hay sonidos sordos, que no hacen vibrar las cuerdas vocales. Por ejemplo, la P y la B se articulan igual. La diferencia es que en la P no vibran las cuerdas vocales. Bueno, ¿y qué es eso de articular? La articulación es el proceso durante el que damos forma a esos sonidos que conforman nuestro alfabeto. Nuestro alfabeto no recoge todas las posibles articulaciones. En otros alfabetos hay consonantes y vocales que nosotros no tenemos. De hecho, en un mismo idioma se producen pronunciaciones diferentes. Esto significa que se articula el sonido de manera diferente. Por ejemplo, que sepamos diferenciar un acento de Córdoba de uno de Málaga o de Galicia viene no solo de la entonación, sino también de la articulación. Físicamente, lo que pasa es que según cómo posicionamos los órganos móviles o articuladores, activos, que son los labios, la mandíbula, el velo, que es la parte blanda del paladar, la úvula, que es la campanilla,
y la lengua, se altera la resonancia que se produce en la cavidad oral y la cavidad nasal. Si no ponemos ningún obstáculo, a ese sonido se le considera una vocal, y cuando sí hay un obstáculo, consonante. Y ya está ahí. Y ya estaría.